Hoy vamos a hablar acerca de fortaleciendo el hombre de fe, fortaleciendo la mujer de fe. Dios nos ha llamado a esto, a ser hombres y mujeres de fe, de confianza en Él. Amén. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. Segunda carta a los Corintios 4, verso 13. Léalo fuertemente. 1, 2, 3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. O sea que este es un mensaje, un pasaje que nos está hablando acerca de la fe en el Señor, que en medio de las dificultades, de la persecución, como en este caso nos habla este pasaje, atribulados, estaban con angustias, en apuros, tal vez desesperados, perseguidos. Ellos no estaban desamparados, atribulados, pero no estaban angustiados. Estos eran hombres que conocieron la palabra de Dios, a los cuales formaban la iglesia en ese tiempo, y Pablo les hablaba acerca de fortalecer la confianza, la fe en el Señor, y decía: pero teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu. O sea que la fe es un espíritu, la fe es un espíritu, pero no es cualquier espíritu. Dice también la Escritura que conforme a lo que está escrito, hablando de la palabra de Dios, por lo cual, ¿qué sucede? Hablamos. ¿Cómo debemos de hablar? ¿Conforme a qué? A lo que está escrito, conforme a la palabra. Es un mensaje importante. Ahora dice, también creemos, por lo cual también hablamos. No solamente es creer, sino que el creer se le hace necesario el hablar la palabra. La fe no es solo creer, sino que necesita ser alimentada. Diga, mi fe necesita ser alimentada. Cuando la fe es alimentada, luego habla. Cuando tu fe es alimentada, luego transmite la palabra. Amén. Hay cristianos que no logran tener fe, y se puede dar por 3 razones: porque no leen la palabra, porque no escudriñan la palabra y no hablan la palabra. Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Amén, dígalo. La fe viene, ¿y qué? Y el oír por la palabra. Está hablando de que la fe viene cuando yo alimento mi espíritu, presto mis oídos a escuchar la palabra de Dios, a escucharla. Pero la palabra dice que tiene un poder grande de destapar nuestros oídos espirituales, de oír, de fortalecernos. Entonces, el que oye la palabra y la habla, produce cambios en su vida. Produce cambios en su vida. La palabra de Dios no nos invita a entrar en una religión, sino en una relación con Dios. Entonces, el fortalecernos en la palabra y el hablar la palabra produce cambios benéficos para nuestras vidas. Amén.
En Juan capítulo 5, verso 39, el Señor, hablando con la gente, con los escribas, con los fariseos y con gente de su pueblo, les decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Interesante este pasaje, porque el Señor está diciendo que estos leen las Escrituras, viven indagando en las Escrituras, investigando profundamente las Escrituras, están convencidos de que en las Escrituras o la palabra de Dios encuentran la promesa de la vida eterna, pero no se dan cuenta que son las que dan la declaración de quién es Él. Hay muchos que leen las Escrituras y ven a Jesucristo, a Yeshua allí, pero a la hora de los problemas no pueden creer que Él sea el que pelea por ellos, de que Él es la ayuda, de que Él es el Mesías, el que vino a fortalecernos, a ayudarnos. Entonces, Él dice que muchos no quieren venir a Él para recibir la vida verdadera que produce Él. Él es el que produce vida, pero no solamente para allá, en la eternidad, sino desde ahora. Muchos creyentes, muchos cristianos creen en la bendición de Dios, en la prosperidad de Dios, pero allá, en la vida eterna. Pero Dios aquí en la tierra nos muestra que aún en este reino que no pertenece a Él, pero que nosotros estando en Él nos ayuda para que seamos levantados, para que seamos sanados, para que seamos prosperados, para que seamos bendecidos y bendecir a otros. La vida eterna no solamente es allá es la meta, pero todo comienza aquí, en este cuerpo, en esta vida, en la transformación. El Espíritu, dice la palabra, el Espíritu vive por la palabra. Cuando tú indagas en la Escritura, cuando tú lees la palabra de Dios, tu espíritu vive. Tu espíritu es fortalecido. Pero para poder vivir, hay que leer las Escrituras, hay que escudriñar las Escrituras, hay que romper con yugos. Tenemos que romper con yugos de tristeza, con yugos de opresión. ¿Y cómo lo vas a hacer si no te fortaleces en la palabra de Dios? Fíjese que el mundo espiritual se mueve por el poder de la palabra, sean negativas o sean positivas. El mundo espiritual se mueve así. El brujo, para poder hacer sus maleficios, él prepara el muñeco, pero él tiene que pronunciar palabras para que se haga efectivo lo que está haciendo. ¿Cuánto más no tenemos nosotros poder cuando pronunciamos la palabra de Dios? Dios nos ha dado poder para destruir fortalezas, para destruir la obra de Satanás cuando usamos la palabra. El Señor lo enseñó. Este mundo se mueve por el poder de la palabra, pero si no te fortaleces, si tú no fortaleces la fe en la palabra, tú no puedes vivir en victoria. Porque la palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. Aquí no está diciendo que viva de gratis o vive de la caridad, o que todo lo que tiene es regalado, y así no es. Pero la palabra dice: el justo por la fe vivirá. Podrá crear, podrá hablar la palabra sobre ese pensamiento, que se vuelvan acciones, crear una empresa, entrar a estudiar. Todo eso se visualiza en la mente. La fe hay que ponerla en acción. La fe hay que trabajarla. La fe es un espíritu que necesita
de la palabra, es el espíritu que mora dentro de nosotros. Más adelante vamos a verlo. Entonces hay que fortalecerla. Pero fíjese que la Escritura también nos dice que la fe es un fruto. Amén. La fe es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Si la fe es el fruto, la palabra de Dios, ¿qué viene a ser? La semilla, Mateo capítulo 13. Y salió el sembrador a sembrar, y parte de la semilla cayó en el camino. Y como descuidó la semilla, no le dio importancia, dice que vino las aves de los cielos y se robaron la semilla. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. La tierra es el corazón del hombre. Como no había profundidad de tierra, o sea, no la había abonado. Cuando se va a introducir la semilla en la tierra, hay que arar, hay que romper la tierra. Cuando tú oyes la palabra, tienes que guardarla, abrir el corazón y meter la semilla en el corazón. La palabra de Dios, para que los problemas, para que las dificultades no te roben la semilla, para que no pierdas el gozo. ¿Sí? Luego dice que otra parte de la semilla, otra parte de la palabra cayó en espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Entonces muchos, por asistir, por estar afanados, preocupados, por alcanzar las cosas del mundo, pierden la relación con Dios. Mire, ahorita se acerca el 24 de diciembre. Vas a ver mucha gente preocupada por qué estrenar, y van a estar angustiados y afanados por buscar las cosas terrenales. Y el Señor está diciendo: ¿por qué te afanas por estas cosas? ¿Por qué se afanan por esto? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios cuando tú oras, cuando tú lees la palabra, cuando tú hablas la palabra, cuando tú hablas de ti y tú de ti mismo dices: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo soy sano por el poder de la sangre de Yeshua. Yo tengo la victoria en el Señor. Mis hijos serán prosperados. Mi casa será levantada. Ahorita no tenemos casa propia, pero Padre, gracias porque tú nos bendices dándonos para el arrendo, porque no nos ha faltado, pero tú me darás mi casa propia. Diga: yo voy a tener mi casa propia. Dígalo así, como creyéndole: yo voy a tener casa propia, grande, cuartos grandes, una sala grande, un patio grande, con piscina, con cancha de fútbol. ¿Sí ve que la fe va haciendo que empieces a ver cosas que tú crees que no vas a alcanzar? Cuando el cristiano tiene poca fe, dice: ay, Señor, como decía la hermana, una hermanita que llamaba la hermana Erlinda Aguirre, hace muchos años: Señor, dame una casa, Señor, así sea un ranchito donde vivir con mis hijos. Ella atrajo su ranchito con sus palabras en el barrio Nueva Floresta. Todas las casas de ese barrio eran bonitas y el ranchito era de la cristiana. Un techo que se le veían las tejas desde la calle, las paredes en ladrillo pintadas con cal, desde afuera se le veían la caña que sostiene las tejas. Con la boca se atraen el bien o el mal. Por eso tú tienes que hablarlo. A ti no te importa si la gente va a creerte o no. Tú tienes que creer. El que tienes que creer que hay poder en la palabra eres tú, no son los demás.
Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos cuidar la semilla. No solamente es oírla, sino que hay que meterla en el corazón. Por eso debes de cuidar la lengua, el lenguaje. Debes de cuidar la forma de hablar. Porque dice la Escritura, de lo que abunda en tu corazón, habla la boca. Si en tu corazón hay tristeza, hablas tristeza. Si en tu corazón hay aflicción, hay opresión, eso es lo que hablas, cosas negativas. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro guardado en su corazón saca cosas malas. ¿Qué cosas estás guardando? Hay que guardar cosas buenas y nada mejor que la palabra de Dios. Es un mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Haciendo esto, tu vida va a ser prosperada. ¿Por qué? Porque está corrigiendo nuestros pasos. Cuida tus palabras, porque cuando permites que el temor llegue a tu vida, entonces la vida comienza a amargarse, a entristecerse. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el temor hay que batallar contra él. ¿Qué es el temor? El temor es una fuerza. El temor es una fuerza espiritual que abre las puertas del infierno. Cuando temes a la enfermedad, que se va a morir, que es que mire, que lo van a robar, que es que temores, que es que no me subo a un avión porque de pronto se estrella, esos son temores. Entonces cuando tú te dejas inundar por el temor, este temor es una fuerza espiritual que engaña la mente. Y esta fuerza espiritual, este poder espiritual, afecta negativamente los pensamientos, afecta negativamente tus sentimientos. El temor es un mensajero, ¿se acuerdan? El mensajero de Jezabel, de Satanás, que le llegó a Elías. El temor es un mensajero del diablo y tú tienes que vencerlo. ¿Cómo? Con el poder de la palabra. Con el poder de la palabra. El temor es una voz que está diciendo, que dice que algo malo va a suceder. El temor son mensajeros del diablo. El temor es una voz que te dice que algo negativo ocurrirá en tu vida y tú no debes de prestarle oídos a esas palabras. No debes abrir tus oídos a esa voz, porque el prestar oídos al temor, a la voz del temor, todo eso se convierte en ataduras. Que así como Elías, que oyó la voz del mensajero de Jezabel, paraliza la mente, paraliza los pensamientos, paraliza tus emociones y paraliza hasta tu propia voluntad. Cuando tú prestas oídos al temor. ¿Por qué? Porque ha materializado todo aquello que con tu boca has hablado o con tus oídos escuchaste lo que no debías escuchar. O sea, prestaste más atención de lo debido, como cuando alguien oye que van a sacar a mucha gente del trabajo y que posiblemente esa persona se va a ir. O cuando vas al médico y dice, tienes esto y te vas a... Así hay muchos médicos llenos de amargura. Si tú no rechazas estas palabras con el poder que Dios nos da, que es la palabra de Dios, el temor te llevará, así como ha hecho con muchos. ¿Sabe a dónde los lleva el temor? Al psiquiátrico, los lleva al manicomio. Y de esas personas yo sí que he conocido cristianos que estaban llenos de temores
y que dieron rienda suelta a esos pensamientos negativos, que en algún momento tuvieron que llevarlos al psiquiátrico. Conocí mucho. Un cristiano en el psiquiátrico, un creyente en el psiquiátrico, los hay, hermanos, porque prestaron oídos a esta voz, a las voces de temor. El temor es una voz que viene del mismo infierno. Él te va desmeritando, como desmerita a muchos. Ay, yo soy, mi mamá era tal cosa, mi papá fumaba drogas, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Esos son temores. Entonces comienzan a desviar su vida, empiezan a inclinarse a las drogas, empiezan a inclinarse al alcohol, a ser mujeriegos, a ser vagabundos, a caminar mal, porque el temor viene del mismo infierno, del mismo infierno. Comienza a colocarte pensamientos nostálgicos. ¿No ha pasado así? Mire, hay personas que piensan que porque el papá tiene una enfermedad o la mamá tiene una enfermedad, ellos se llenan de temores, los hijos, y comienzan a soñar que están muertos. Comienzan a pensar que se van a morir, porque están llenos de temores, porque no se han fortalecido en la palabra de Dios para contrarrestar toda esta fuerza que viene del mismo infierno. Empiezan a ser llenos de tristeza. Comienzan a pensar en su mente que son feos, que son feas. Eso es hasta ridículo pensar en eso, porque son llenos de temores. Entonces, tienen rechazo, te amarran, te inhabilita y te destruye. Por eso el Señor dice que debemos fortalecernos en la palabra. En primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, o sea, se autocastiga a la persona, atrae cosas negativas para sí misma, donde el que es temeroso no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando un cristiano está lleno de temores, es porque no se ha permitido, no ha querido perfeccionarse en el amor de Dios. Porque el que ama se da a otros. Ese es este amor que está hablando. Hay personas que dicen, un ejemplo, ay, que el motor de su vida es sus hijos. Están llenas de problemas. Dicen, no, pero es que yo lo hago es por mis hijos. O sea, está diciendo es que yo tengo una motivación, algo por qué vivir, y es para que él esté mejor. Esto es lo que está diciendo la palabra, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que es temeroso no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces todos los días tú tienes que pelear contra el temor, todos los días. Usted tal vez diga, no veo horizonte, no sé a dónde voy. Cuando se es joven, dice, bueno, ¿hacia dónde está mi futuro? Y pareciera que tu futuro está perdido. Pero la Escritura dice que tu futuro está en las manos de Dios. Amén. Díganlo. Mi futuro está en las manos de Dios. Bueno, otra vez dígalo, para que se convenza. Mi futuro está en las manos de Dios. Ahora cierre sus ojos. Cierre sus ojos y diga, mi futuro está en las manos de Dios, porque Él es el Todopoderoso, amén. Porque Él es el que nos ayuda, ¿sí? Todos los días tú tienes que pelear contra el temor. Y uno de los ejemplos que les mencionaba hace días era que el mismo Yeshua, el mismo Jesús, enfrentó el temor. Se hizo como uno de nosotros, pero Él se fortaleció cada día en el poder del Espíritu de Dios. Cada día Él buscaba tener una relación íntima con el Padre, porque Él sabía que estaba envuelto en carne.
Dentro de nosotros hay un alma, un espíritu. Pero para poder estar aquí en este mundo, está envuelta en carne, si no, entonces ¿cómo? Entonces Yeshua fue envuelto en carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que pasa es que vinimos de una forma diferente a la que el Señor vino. Pero Él peleó, pero Él tenía una relación con el Padre. Él tenía una relación con el Espíritu de Dios. Y eso es el ejemplo que debemos seguir. Buscar ser llenos del Espíritu de Dios. Buscar la palabra, ser fortalecidos en la palabra, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír se abre por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces Jesús o Yeshua experimentó el temor. Y la Escritura lo dice, que Satanás, cuando él estaba ayunando, él salió del ayuno 40 días, comenzó a trabajar la mente del Señor. Y dice la Escritura que le tentó diciéndole: tú tienes hambre, estás fatigado, convierte esas piedras en pan. Y él utilizó la palabra, respondiéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es la que alimenta tu espíritu. Tú dígalo: toda palabra que sale de la boca de Dios es para alimentar mi espíritu. Dice la Escritura también allí, en ese pasaje, creo que es Lucas 4, no recuerdo el versículo, pero dice que cuando el Señor venció a Satanás utilizando la palabra, dice así la Escritura: y el diablo se fue y le dejó por un tiempo. O sea que siempre estuvo tentándole, trayéndole temores. Siempre estuvo ahí Satanás, hablando, pero el Señor estuvo peleando, y peleó y batalló. El Señor sí que tuvo que pelear, hasta que ya llegando a la meta de subir a la cruz, a la viga de ejecución, dice que Él fue al monte Getsemaní, y allí casi que aborta la misión. Allí casi que, cuando él ve lo que se le viene encima, el ser arrestado, el ser golpeado, el ser humillado, el ser escupido, el ser azotado, dice: esto es durísimo, esto es duro, porque él estaba envuelto en carne. Yeshua estaba envuelto en carne. Pero ¿qué fue lo que lo sostuvo para poder llegar a esa viga de ejecución? El amor por nosotros. Por eso Juan dice: en el amor no hay temor, porque tú te das, sirves al otro, ayudas al otro. Y eso fue lo que él hizo. Sintió debilidad humana, hasta el punto que él tuvo que fortalecerse diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Tuvo que fortalecerse. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero esto es duro, esto es difícil. Él sacó fuerzas de la debilidad, sacó amor. Pero hágase conforme a tu propósito. Tenía algo por quien sacrificarse, y eso le dio impulso, fortaleza, le dieron ganas de vivir. El que no ama a nadie, como el drogadicto, no se aman ni siquiera a sí mismos. Duermen todo el día, no se levantan para ayudar a hacer nada, no colaboran en nada. Antes le roban a sus familias. Por aquí uno que murió ahí al frente de la congregación, que hasta yo lo invité y estuvo aquí. Ahí, hermano, hay que arrepentirse, hay que buscar al Señor. Y allí en la puerta me decía: no, yo quiero seguir mi vida. ¿Se acuerdan? Le decían Sirirí. O el otro, no recuerdo el nombre, el cabello largo.
que se paraba aquí en la puerta. Murió al frente también. César, el filósofo. No quisieron permitir, no dieron ese paso. Murieron en la calle, enfermos. No quisieron dar ese paso de transformación. Sirirí, alguna vez, por la calle arrastrando un armario, y esa hullaranga, sacándole el armario a los papás, para cambiarlo por un cigarrillo, por un cacho de esos de marihuana, por una maracachafa. No tenía amor. Pero aquí la Escritura nos dice que Yeshua, el Señor, se dio en amor por nosotros. Peleó, aunque estaba viendo que la misión, esa parte que tenía que pasarla, de ser golpeado, humillado, él siendo un Elohim, humillado por los hombres, pues no la quería pasar. Pero en su debilidad fue fortalecido. Dice la Escritura que hasta un ángel los ángeles vinieron y le sirvieron, le fortalecieron. Eso es lo que tenemos que hacer. En vez de quejarnos, en vez de mirar los problemas, sí, ellos vienen, tenemos que hablar la palabra, háblela. Porque cuando usted la habla se fortalece. Cuando usted la habla, su espíritu recobra vida. El que se sumerge en la palabra puede vencer. Cuando tú lees la palabra, vives, porque la palabra fortalece tu fe. No es una fe natural como la tienen los de afuera, que ellos confían en sus riquezas, o confían, cuando hablo de sus riquezas no quiere decir que sean multimillonarios y ricos, sino que confían en lo que han ahorrado. Ay, yo tengo esa platica allí guardada y no, es que estoy emocionado, está confiando en sus riquezas. Pero el que tiene fe en el Señor, aún no teniendo nada, él sabe en dónde está la fuente de la provisión. Entonces hay que romper fortalezas. Hay cristianos que le tienen miedo al fracaso, o sea, de intentar crear un negocio y fracasar. Son llenos de temores. Temor a las riquezas. Hay cristianos que son llenos de temores a recibir riquezas. Y es lo que el Señor está diciendo aquí, que hay temores que no te dejan avanzar, porque no desarrollas tu fe, tu confianza en Dios. Porque hay temores que te hacen esconderte de tu hermano que te oprime, tu hermano en la carne, que quiere tener amarrado lo que es tuyo y tú tienes que soltarlo. Eso nos lo enseña en la vida de Jacob y de Esaú. El uno quería tener amarradas las riquezas y no entregarlas. Y Jacob dijo, no, yo me suelto. Padre, no tengo ni un peso, no tengo nada, pero si tú me das riquezas, de todo lo que tú me des, el diezmo te doy. No tenía nada, le robaban todo. El suegro le quitaba todo. Pero este se levantó y peleó por su herencia. Hay que romper los temores al fracaso. Hay que romper el temor a ser prosperados. Hay que romper el temor al futuro. Entonces, cuando no hay fe, cuando no te fortaleces en la fe, el espíritu de temor arruina esa vida y alcanza a tus descendientes. Y tú tienes que levantarte y romper eso. Ahora mira lo que sucede. El que tiene fe tiene autoridad. Mateo 8:26. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos van en una barca, Jesús, Yeshua y los discípulos. Y comienza el viento fuerte a soplar, y la lluvia, y las olas se levantan hasta el punto de hundir el arca. Y Jesús, Yeshua, está ahí dormido. Y le dicen, Señor, Señor, levántate que perecemos. Imagínate tú en un avión, que el piloto se desmayó. ¡Ay! Y el avión así, de para abajo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose Yeshua, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande. ¿Grande qué? ¿Lo están leyendo?
Prosperidad. Bonanza es prosperidad. Cosas que no debes de temer. Se hizo grande bonanza, o sea, la pesca, pescaron en abundancia. Es que yo no entiendo por qué en la mente del pueblo de Dios está más introducido el pensamiento de pobreza, de miseria, de enfermedad. Usted oye a pastores hablando de la enfermedad, hablando de la pobreza, hablando de la miseria, como si eso viniera de parte de Dios. Y eso, si uno lee las escrituras bien, te das cuenta que no. Que muchas veces son consecuencias del pecado, o son consecuencias del descuido personal, la alimentación, la falta de ejercicio. ¿Sí? Y aquí dice, y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿por qué los cristianos, muchos cristianos no prosperan? Porque son llenos de temores. Son llenos de temores. Ellos ven la prosperidad a futuro, como la canción aquella, cuando allá se pase lista, ¿se acuerdan? A su nombre yo feliz responderé. O sea, cuando esté muerto aquí en la tierra y esté allá con los ángeles. O sea, esa es la meta, pero mientras estemos acá, Dios quiere que fortalezcamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. En esos días me encontraba a un amigo, no, que él estaba ahorrando, que se iba a pensionar y que no sé qué. O sea, él está esperando ser prosperado cuando se pensione. Cuando se pensione. Yo no he llegado a ver gente que se pensiona y es prosperada. Antes, por el contrario, están llenos de deudas, hermanos. Pero yo no he llegado a ver gente que dicen que se pensionó y que ahora somos ricos. Recibirán el dinero aquel y se lo gastan porque no saben en qué invertir. Lo invierten mal. Yo conozco pensionados llenos de deudas, con los zapatos rotos, sin dinero, con tarjetas de créditos por aquí, con tarjetas de crédito por allá. ¿Quién dijo que pensionarse a todo mundo es símbolo de prosperidad? No es cierto. Muchos que han sido inteligentes sí alcanzan esa aparente prosperidad, pero están iguales. Les da miedo arriesgar en un negocio. Entonces el Señor nos enseña, nos habla a través de su palabra que debemos romper primeramente el temor y que hacer como dice 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, alimente el espíritu de fe. Que usted pueda dar frutos de fe. Que usted coja esa semilla valiosa que es la palabra de Dios y sepa guardarla en su corazón, porque del buen tesoro, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Amén. Háblele a la enfermedad en el nombre de Yeshua. Háblele a la escasez, háblele a su futuro, háblele a su alma de las cosas buenas que vienen para usted. Deje de pensar en que se va a morir. Deje de pensar en la enfermedad. Deje de pensar en lo que dijo el médico, en el dueño de la casa, si viven arriendo, que vea que necesito que me desocupe. Pues no, algo mejor tiene Dios para usted. Pero cuando tú te paras en la brecha, en la palabra de Dios, reclamas lo que es tuyo. Amén. Amén, hermano Cristian. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un helado, pastor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu fidelidad. Dígale, Señor, rompo todo pensamiento de ruina,
todo temor, todo miedo, todo lo que me impide avanzar, lo que me impide prosperar, todo lo que impide, Señor, que nosotros estemos bien, sea roto en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Háblele a su enfermedad si la tiene. Dígale: Padre, por tus llagas soy sano. Dígalo: Padre, por tus llagas yo fui sano. Soy sano en el nombre de Jesús. Dígalo, hable la palabra. ¿Por qué no hablan la palabra? Padre, por tus llagas soy sano. En el nombre de Yeshua. Por tus llagas, por tus sufrimientos en la cruz, puedo ser levantado, puedo ser prosperado. Porque tú eres Dios grande y poderoso. Átele los demonios a su jefe, si ese jefe lo oprime. En estos días hablaba con alguien y le decía: vaya, hay que busque una empresa donde trabajar. Y dice: no, yo que voy a eso, es humillante, trabajarle a otro es humillante. ¿Ah? ¿Tiene razón o no? Claro que la tiene, porque él tiene un pensamiento de prosperidad, de empresario, de alcanzar cosas grandes. Mi madre me decía a mí: no le trabaje a nadie, monte su propio negocio. Hágalo, porque usted puede salir adelante. ¿O no? ¿No es mejor uno tener su propia empresa? Que no te estén ahí fregando: vea, que es que usted no cumple con las metas, que lo vamos a echar, que hoy le toca trabajar, hoy domingo aquí en esta... Y usted ya había planeado un paseo. Eso es de lo más humillante que hay, hermanos. Pero al cristiano y en los colegios le enseñan a la gente a ser empleados de otros. Y eso hay que romperlo. Eso hay que quitárselo. Yo jamás llegué a trasnochar. Mi esposa, yo nunca le trasnocharé a nadie. Porque yo tengo un Dios grande y poderoso, que me ayuda, que me respalda en la palabra que uno habla. Amén. Piense cosas grandes. Piense en cosas grandes y pónganlas en las manos de Dios, porque si usted las piensa ahora, dice como el Chapulín Colorado: ¿y quién podrá ayudarme? Pero si usted piensa en cosas grandes y las pone en las manos de Dios, le dice: Señor, mira, yo tengo este pensamiento, yo tengo esta casa en mente, una casa grande, una puerta grande, una sala grande, un cuarto grande. Yo pienso en este negocio, en esta empresa, crear esto, crear lo otro. Y los pone en las manos de Dios y hace lo que Dios dice. No es tacaño con Dios, Dios prospera eso. Para el cristiano es muy fácil dar de un salario mínimo el diezmo. Pero es tan fiel que un día Dios comienza a multiplicar sus finanzas, y cuando va subiendo y se gana 5 o 4 millones, ahí es donde empieza la duda y el temor. Y ahí es donde deja de diezmar, y ahí es donde deja de ofrendar. Cuando no entiende que Dios quiere seguir bendiciéndole, entonces frena la bendición. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que vuelve otra vez a su salariito de antes, porque no entiende cómo funciona el reino de Dios, porque no tiene palabra, porque no tiene fe, porque no ha sido fortalecido. Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Yeshua, que sea muy bendecido, que sea muy prosperado, que sean abiertos sus mentes, sus pensamientos, y fortalecidos en el poder de la palabra. Padre, que aún crean lo que dice tu palabra, que tú traes buena bonanza, prosperidad para aquellos que aún en su temor pueden confiar en ti, Señor, porque tú estás allí en la barca, en medio de la tormenta, en medio de la aflicción. Tú traes bendición, Señor, porque tú te levantas por nosotros y peleas por nosotros y esperas de nosotros respuesta en el nombre de Yeshua. Que podamos dar frutos de fe, que podamos guardar esa palabra, esa semilla que es tu palabra, que es espíritu y produce frutos como el fruto de fe en nuestras vidas. Bendito tú que nos das la vida eterna. Oro por las ofrendas, por los diezmos, que tu pueblo sea muy prosperado en el nombre de tu Hijo Santo. Amén.